Normalmente, cuando pensamos en proteger un objeto de gran valor, la intuición nos dice que debemos inmovilizarlo por completo. O sea, se guarda en una caja fuerte, se cierra la pesada puerta de acero y, bueno, se asume que está a salvo del mundo exterior. Claro, exacto. Es una idea muy reconfortante. Sí, sí. Es una lógica binaria y bastante humana, ¿verdad? Si no se mueve, pues no se rompe. Totalmente. Es lo que haríamos de forma natural con, no sé, un lingote de oro o con un documento histórico valioso. Pero fíjate, cuando cruzamos la frontera hacia el mundo de la alta relojería mecánica, esa lógica salta por los aires en 1000 pedazos. De repente, esa caja fuerte tradicional, tan oscura y estática, se convierte en una sentencia de muerte lenta. Ajá, así es. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo donde dejar algo quieto es literalmente destruirlo por dentro. Y para entender esta aparente locura, nos estamos basando en una guía monumental. Una inversión brutal publicada en la revista Tiempo y Estilo, Un texto muy completo, sí. escrito por Tony Mascaró y actualizado a marzo de 2026. Se titula Bobinadoras de relojes, guía definitiva para coleccionistas. Vale, vamos a desgranar esto, porque no estamos hablando simplemente de comprar un accesorio decorativo. No, que va. O una cajita de madera que da vueltas para presumir, para nada. Exacto. El objetivo de esta inmersión de hoy es comprender la compleja y, bueno, bellísima física de la preservación mecánica. Se trata de presentar a la bobinadora no como un expositor de escaparate, sino como el verdadero guardián silencioso de la alta relojería. Un guardián, me gusta ese término. Quienes decidan adentrarse hoy en este tema van a descubrir por qué la inactividad es el mayor enemigo de las máquinas perfectas. Y ojo, no solo eso. Vamos a explorar el intenso debate filosófico que divide ahora mismo a los grandes maestros relojeros. Que es telita el debate Ya te digo. sobre si estos aparatos son una bendición o una maldición. También veremos los errores catastróficos de configuración que pueden arruinar piezas de miles de euros en cuestión de semanas, ¿eh? Y cómo algo tan exótico como la tecnología giroscópica de la NASA ha terminado en los dormitorios de los coleccionistas. Es fascinante, de verdad. Pero a ver, antes de mirar qué modelo comprar o cuánto gastar, necesitamos entender la anatomía de la inactividad. O sea, ¿qué le pasa exactamente a un reloj mecánico por dentro cuando se detiene y se queda olvidado en un cajón? Interior del calibre mecánico. Vale, nos hacemos pequeñitos. Exacto. Hay que imaginar que dentro de esa pequeña caja de acero u oro conviven cientos de componentes minúsculos. El tren de rodaje, la rueda de escape, el áncora, los finísimos pivotes que, fíjate, apenas tienen el grosor de un cabello humano. Madre mía. Y claro, todos están en contacto físico constante, rozándose entre sí. Para que ese roce no genere una fricción destructiva, dependen de aceites sintéticos de altísima tecnología, como la famosísima gama de lubricantes Moebius. Y supongo que, bueno, como cualquier líquido, este aceite responde a las leyes de la física básicas. Precisamente, lo que ocurre cuando un reloj se queda completamente estático durante semanas o meses es que esos lubricantes migran. Se mueven solos. Sí, por la pura acción de la gravedad y la capilaridad. El aceite empieza a acumularse en los bordes de las piezas, alejándose de los puntos de contacto centrales, donde realmente se necesita. Vamos, que el eje central se queda seco. O sea que el problema real no es simplemente que el reloj se pare y deje de dar la hora, No. sino el enorme trauma mecánico que supone volver a arrancarlo semanas después, ¿no? Ese es el punto crítico. Ahí le has dado. Al reiniciar el movimiento de un reloj que ha estado parado, se produce lo que en física se llama fricción estática, Ajá. que, por definición, siempre es mayor que la fricción cinética. En esos primeros instantes, antes de que el aceite vuelva a distribuirse con el movimiento de las piezas, el metal roza contra el metal casi en seco. Qué dolor solo de pensarlo. Totalmente. Ese aumento brusco de fricción genera un desgaste prematuro microscópico que, acumulado con el tiempo, afecta drásticamente a la precisión del volante. Y eso hablando exclusivamente de los engranajes básicos que dan la hora, claro, porque el texto de Mascaró entra en un terreno que parece sacado del manual de desactivación de una bomba de relojería. Literalmente. Habla de la famosa zona de peligro del calendario. A ver, para quienes no estén familiarizados, muchos relojes mecánicos tienen ventanas que muestran la fecha, el día de la semana o incluso la fase lunar. Y resulta que hay una franja entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada donde la cosa se pone tensa. Muy tensa. El mecanismo interno que se encarga de dar el salto al día siguiente está, en esas horas, parcialmente engranado. Ya. Es un proceso súper lento.
Hay unas piezas llamadas ruedas de salto y unos pequeños topes metálicos que empiezan a acumular tensión horas antes de la medianoche. Todo para prepararse y cambiar el disco de la fecha con un chasquido. Claro, el famoso clic. Exacto. Durante esa franja horaria nocturna, el mecanismo está bajo una tensión mecánica tremenda. Y aquí viene el desastre, fíjate. Si el reloj se ha parado, el dueño lo coge, decide ponerlo en hora e intenta ajustar la fecha manualmente a través de la corona justo cuando el reloj marca las 11 de la noche, la resistencia es brutal. Es como empujar una pared. Forzar ese ajuste manual es literalmente partir por la mitad de esos diminutos dientes del engranaje. Un error de pura impaciencia que puede costar miles de euros en reparaciones. Miles. Especialmente si hablamos de un calendario perpetuo, que son maquinarias complejísimas. Es una avería tristemente común en los talleres. Lo imagino. Y claro, una bobinadora de calidad, al mantener el reloj en movimiento y siempre con la fecha y la hora correctas, elimina por completo la necesidad de realizar ese peligroso ajuste manual tras un periodo de inactividad. Además de que nos ahorra otro tipo de desgaste que a veces se nos olvida, el desgaste de las juntas. Ah, sí, importantísimo. Cada vez que se tira de la corona hacia afuera para poner en hora un reloj, se están manipulando y friccionando unas pequeñas juntas de goma, normalmente hechas de materiales como NBR o Viton, que son, a fin de cuentas, las que garantizan que no entre ni agua ni polvo. Eso es. Es una presión constante de comprimir y liberar, que con los años, pues, degrada la hermeticidad de la caja. Todo esto dibuja un panorama donde la bobinadora parece la salvación técnica absoluta. Vamos, una necesidad incuestionable. Parecería que sí, desde luego, pero la realidad de la alta relojería es mucho más compleja y rica en matices, créeme. Ya, y aquí llegamos al gran debate. Me encanta esta parte. La guía de tiempo y estilo detalla cómo la comunidad relojera, lejos de tener un consenso claro, está profundamente dividida en 4 escuelas de pensamiento. 4 posturas muy marcadas, ¿sí? Muy marcadas respecto al uso continuo de estos aparatos. Me gustaría explicar la primera porque me parece fascinante. Es la escuela del desgaste. Está abanderada por leyendas vivas como el relojero independiente F.P. Journe. Palabras mayores. El argumento de Journe es crudo y directo. Mantener un reloj girando 24 horas al día, 7 días a la semana, genera lo que él llama un kilometraje innecesario. Y es una postura muy respetada en el sector, ¿eh? Journe sostiene que el escape de un reloj mecánico late, en promedio, unas 28.800 veces por hora. ¡Qué barbaridad! Imagínate. Si el reloj está en una bobinadora durante un año entero, sin ser usado en la muñeca, son millones y millones de oscilaciones, acumulando desgaste continuo en los delicados rubíes y pivotes. Claro. Es un trabajo incesante que, según él, podría acortar severamente el tiempo útil antes de necesitar una revisión mayor en el taller. Es la analogía perfecta del coche de época, la verdad. Es como el clásico debate entre dejar un precioso coche clásico en el garaje bajo una lona, con la batería desconectada, para que no sume ni un solo kilómetro más en el cuentakilómetros, frente a la idea de encender el motor cada domingo y darle una vuelta a la manzana, pues para evitar que los manguitos de goma se resequen y los fluidos se estanquen. Es exactamente lo mismo. Es una imagen mental excelente, yo misma la uso a veces. Y precisamente esa idea de encender el motor es el pilar de la segunda corriente, la escuela de la lubricación. Vale, los que defienden que ruede. Exacto. Sus defensores argumentan justo lo que comentábamos antes sobre la fricción en seco. Para ellos, el daño microscópico que sufre el movimiento al arrancar en frío, tras meses de inactividad, es muchísimo peor que el desgaste suave y continuo de mantener el reloj siempre en marcha. O sea, el mal menor. Para esta escuela, la bobinadora protege infinitamente más de lo que desgasta. No hay debate para ellos. Bueno, luego entramos en una tercera vía, que a mí personalmente me parece la más estoica de todas. Sí, la de los hermanos Gronefeld. Exacto. La perspectiva del mantenimiento inevitable. Estos maestros relojeros holandeses son espectaculares, y su filosofía desarma por completo a las dos anteriores. Afirman que en el fondo da igual si el reloj gira sin parar o si está petrificado en una caja fuerte. El verdugo real no es la fricción, es el oxígeno. Así es pura química. Argumentan que los aceites sintéticos se oxidan y pierden sus propiedades simplemente por el paso del tiempo, haya movimiento o no. Inevitable. Según los Gronefeld, sí o sí, cada 5 o 7 años el mecanismo debe desmontarse por completo, limpiarse con ultrasonidos y volver a lubricarse.
Por tanto, el debate del desgaste extra les parece irrelevante frente a la fecha de caducidad ineludible de la química de los aceites. Rebobinadoras de forma exclusiva para aquellos relojes que albergan complicaciones complejísimas. Calendarios, fases lunares... Pues calendarios perpetuos o ecuaciones del tiempo que son una auténtica pesadilla reajustar si se paran. Y dejar que los relojes más sencillos, los que solo dan la hora, descansen plácidamente hasta que se vayan a usar. Frente a todas estas visiones de expertos tan ilustres, cabe preguntarse, ¿existe una verdad objetiva aquí? Lo fascinante aquí es lo siguiente, y es observar cómo actúan las instituciones más grandes del sector, no solo los relojeros independientes. Ninguna de las casas principales, ni Rolex, ni Patek Philippe, ni Omega, ni Jaeger-LeCoultre, desaconsejan oficialmente el uso de bobinadoras de alta calidad. Fíjate. De hecho, a través de su ingeniería, desmontan el mayor miedo de los coleccionistas novatos, que es el mito de que una bobinadora puede sobrecargar o reventar el muelle real del reloj por darle demasiada cuerda. ¿Y cómo evitan que eso pase, si la máquina literalmente no para de girar todo el día? Pues gracias a un invento mecánico brillante y minúsculo que se llama brida deslizante. Brida deslizante, vale. Dentro del barrilete donde se enrolla el muelle que da energía al reloj, el extremo final de ese muelle no está fijo a la pared metálica. Tiene una brida que, cuando la tensión llega a su límite máximo de almacenamiento de energía, simplemente resbala y patina por la pared interior del barrilete. Ah, qué listo. Es decir, por muchas vueltas extra que la bobinadora le dé al rotor, el exceso de energía simplemente se disipa de forma segura. Es físicamente imposible sobrecargar el sistema. Bueno, eso da una tranquilidad enorme respecto a la integridad mecánica del propio movimiento. Pero ojo, porque el texto de Tiempo y Estilo hace una transición aquí hacia un terreno mucho más preocupante. Sí, la cosa se complica. Si el movimiento continuo no destruye el reloj gracias a esa brida deslizante, resulta que el dispositivo que genera ese movimiento sí puede hacerlo. Exacto. Surge una paradoja técnica tremenda. A ver, el guardián diseñado para proteger la máquina perfecta puede convertirse, por ignorancia, en su verdugo silencioso. Hablemos de la amenaza invisible. Para entender la magnitud de este problema, hay que mirar un poco el contexto histórico. Las primeras bobinadoras se popularizaron en los años 70 y 80. ¿Plena crisis del cuarzo? Esa es. La industria de la relojería mecánica necesitaba reivindicar la practicidad de sus piezas automáticas frente a la absoluta comodidad de los relojes de pila, que, claro, nunca se paraban. Ya, la guerra de la comodidad. Pero aquellos primeros prototipos de bobinadoras eran súper toscos. Usaban motores industriales que hacían un ruido insoportable. Claro, imagino que tener eso en la mesita de noche mientras intentas dormir no era una opción muy viable. En absoluto, parecía que tenías una lavadora en miniatura. Por eso, la verdadera revolución llegó más tarde, cuando se empezaron a implementar motores japoneses ultra silenciosos como los fabricados por la empresa Mabuchi. Los famosos Mabuchi. Sí, estos motores operan por debajo de los 10 decibelios, que es un zumbido imperceptible que permite colocar la bobinadora en el dormitorio sin perturbar el sueño en absoluto. Sin embargo, siempre hay un pero. acústico no resolvió el verdadero peligro que acechaba en la sombra. Y hablamos del electromagnetismo. Correcto. Un motor eléctrico, por su propia naturaleza física, funciona generando campos magnéticos a través de bobinas de cobre. Si se toma un motor eléctrico barato, se mete dentro de una bonita caja de madera barnizada y se coloca a solo 2 centímetros del corazón de un reloj mecánico, se está creando una cámara de exposición letal. Y entiendo que el talón de Aquiles del reloj aquí es la espiral del volante, ¿no? Esa pequeñísima y finísima tira de metal enrollada que respira y marca el compás de los latidos del reloj. Tradicionalmente, está hecha de aleaciones de acero. Exactamente, es de acero, y al ser de acero es altamente susceptible a los campos magnéticos. Si un motor eléctrico de mala calidad baña continuamente esa espiral en magnetismo, sus finas vueltas se imantan. Claro, se convierten en un imán. Y comienzan a pegarse entre sí por la pura atracción magnética. Físicamente, esto acorta la longitud efectiva de la espiral. El resultado es que el volante oscila muchísimo más rápido. Un reloj suizo diseñado para mantener una precisión asombrosa puede de repente volverse loco y empezar a adelantar 20 o 30 segundos al día, de buenas a primeras. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque, si la física básica de secundaria nos dice que acercar un motor eléctrico sin ningún tipo de blindaje a unos engranajes milimétricos de acero es una idea espantosa. Horrible, sí. ¿Por qué el mercado está absolutamente inundado de bobinadoras de gama de entrada?
Hablamos de cajas de 50 euros de marcas genéricas que la gente compra habitualmente para guardar relojes que cuestan 5.000, 10.000 o 15.000 euros. Me parece un contrasentido absoluto. Es un contrasentido monumental. Estoy segura de que a muchos relojeros les da un infarto al verlo. Responde tristemente a una falta de educación técnica en el consumidor final. Ya, el desconocimiento. Muchas personas asumen que cualquier caja que gire el reloj cumple perfectamente su función. Ignoran por completo que la solución técnica para evitar la magnetización requiere una inversión en materiales costosos. Claro, nadie da duros a 4 pesetas. Eso es. Las bobinadoras de alta calidad no solo giran, están diseñadas como auténticos búnkeres. Utilizan capas internas de materiales exóticos como el Mu Metal, que es una aleación de níquel-hierro, que posee una altísima permeabilidad magnética. O sea, hace de escudo. Exacto, actúa como una esponja. Absorbe las líneas del campo magnético del motor y las redirige para que no lleguen jamás al reloj. Hay que mencionar, bueno, para ser justos, que la industria relojera no se ha quedado de brazos cruzados ante el problema del magnetismo tampoco. La guía de Mascaró señala cómo marcas punteras han decidido combatir el problema desde el propio diseño del escape, desde dentro. Sí, una jugada muy inteligente. Omega, por ejemplo, introdujo la espiral de silicio Si-14 y Rolex lleva años utilizando su espiral para croma azul. Ambos materiales son, por su propia naturaleza química, completamente antimagnéticos. Es un escudo interno fantástico, la verdad. La industria se blinda desde dentro. Pero para la inmensa mayoría de calibres mecánicos que existen en el mundo, especialmente piezas clásicas o vintage, el riesgo electromagnético sigue siendo devastador. Totalmente. Y la ironía final, como bien subraya el autor del artículo con cierto humor negro, es que si se destruye la precisión de un reloj meticulosamente calibrado por meterlo en una bobinadora barata, la única solución es, fíjate, comprar un desmagnetizador electrónico de 30 euros en Internet y pulsar un botón para intentar deshacer el entuerto. ¿Qué me dices? O sea, lo barato sale carísimo y luego lo arreglas con un aparato de 30 euros. Es de locos. Vale, pongamos que se ha hecho la investigación. Quien nos escucha ha evitado el motor barato y se tiene una bobinadora de calidad, blindada con Mu Metal y completamente segura. Vale. Escenario ideal. Perfecto. Pero aquí llegamos a un punto crítico en la guía, y es la ciencia de la configuración. Porque conectar la máquina a la corriente, poner el reloj y encenderla sin ajustarla a medida, es como recetar exactamente la misma dosis del mismo medicamento para todas las enfermedades posibles. Exacto, un despropósito. Y aquí entramos de lleno en la ciencia de los TPD, las iniciales en inglés de vueltas por día. El TPD y la dirección de rotación son los dos parámetros vitales de la preservación activa. Y el texto es muy tajante a la hora de desmontar un gran mito arraigado en la mente de muchos coleccionistas. ¿Cuál es? La falsa creencia de que cuando se trata de cargar un reloj, más siempre es mejor. Ah, claro. Que si 1.000 vueltas cargan el reloj, pues 3.000 lo dejarán pletórico de energía, ¿no? Exactamente, lo cual es totalmente falso. Superar las 1.200 vueltas por día es excesivo e inútil para la abrumadora mayoría de los calibres automáticos modernos. ¿Y qué pasa si te pasas? Pues que lo único que se consigue superando ese umbral es hacer que la brida deslizante, esa pieza de seguridad de la que hablamos antes, esté resbalando y patinando constantemente contra la pared del barrilete, generando una fricción y un desgaste interno totalmente innecesario. Vamos, que lo agotas. Y para ilustrar esto, la guía aporta datos técnicos que son, no sé, pura poesía mecánica. Nos muestra que cada calibre tiene su propia huella dactilar de carga. Por ejemplo, si se analiza el calibre 3135 o el más moderno 3235 de Rolex, las especificaciones técnicas dictan que necesitan entre 650 y 800 vueltas al día. Un rango muy específico. Sí, y además el motor debe girar en modo bidireccional, es decir, alternando hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero si luego se toma un exquisito Patek Philippe con el célebre microrotor calibre 240, las reglas del juego cambian por completo. Radicalmente. Exige también 800 vueltas, pero el rotor debe girar estrictamente en sentido antihorario. Y este es un detalle que no perdona errores. Si se programa la bobinadora para que gire ese Patek en sentido horario, el motor dará vueltas, el reloj dará vueltas visualmente en la caja, Sí, muy bonito todo. pero internamente no estará ocurriendo absolutamente nada. Entonces, claro, es crucial explicar el porqué.
Poner a girar un rotor unidireccional en la dirección equivocada es exactamente como pedalear hacia atrás en una bicicleta con la cadena en punto muerto. Hay muchísimo movimiento físico, la rueda gira libremente sin oponer resistencia, pero no hay ningún tipo de engranaje conectando ese movimiento con la maquinaria central. Es la analogía perfecta. No se transfiere ni un ápice de energía al muelle. Horas de movimiento para acabar con un reloj igualmente parado. Por eso, el texto establece 3 grandes líneas rojas, 3 no categóricos a la hora de usar estos aparatos. Y el primer no rotundo, parece de perogrullo, pero te aseguro que ocurre más de lo que pensamos. Nunca, jamás, poner un reloj de cuerda manual en una bobinadora. Madre mía, eso es de no saber lo que se tiene entre manos. Tal cual. Un reloj de cuerda manual carece de ese rotor automático, de esa masa oscilante que captura el movimiento. Girar un reloj manual en una máquina es un ejercicio de futilidad total. Solo se consigue marear el reloj. Pobre reloj. El segundo no absoluto es introducir relojes vintage o antiguos que lleven décadas sin pasar por un taller para una revisión completa. Es una regla de oro en el coleccionismo. En un reloj vintage olvidado, los lubricantes originales hace tiempo que se han evaporado o, peor aún, se han convertido en una especie de pasta abrasiva. Claro, como pegamento con arena. Sus tolerancias mecánicas son sumamente frágiles por el simple paso de las décadas. Forzarlos a girar continuamente en un simulador de movimiento sin haber limpiado y relubricado antes las piezas es la forma más rápida de moler sus engranajes y convertirlos en polvo metálico. Un crimen relojero. Y el tercer gran no, por supuesto, es equivocarse en la dirección de rotación, dejándolo en ese punto muerto que comentábamos. Pero bueno, la configuración electrónica no es el único cuidado que requiere esta ecuación, ¿verdad? No que va. A esto hay que sumarle el mantenimiento físico del propio dispositivo, algo que pasa totalmente desapercibido. Las almohadillas o copas donde se inserta el reloj tienden a acumular micropartículas de polvo que, fíjate, actúan como papel de lija, terminando por rayar imperceptiblemente las cajas pulidas a espejo. Un desastre estético. Y hay más. Las pequeñas correas de transmisión internas de los motores de la bobinadora se resecan y se estiran a los 5 años, empezando a generar tirones y ruidos molestos. Por no mencionar el desastre absoluto que supone usar pilas alcalinas baratas y dejar que con los años suelten su ácido corrosivo dentro de un aparato de ebanistería que ha costado, no sé, 1.000 euros. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un salto evolutivo espectacular en la relojería actual. Las bobinadoras han dejado de ser simples motores en cajas bonitas para convertirse en microordenadores dedicados. Auténticos gadgets. Hoy en día, la configuración de esos parámetros TPD se hace a través de aplicaciones móviles por Bluetooth o mediante discretas pantallas táctiles LCD integradas en la propia madera. Esto refleja a la perfección cómo el coleccionismo moderno exige un nivel de ultra precisión obsesiva en cada milímetro del entorno del reloj. Un salto evolutivo que además nos sirve de puente natural hacia la cuarta y última parada de esta inmersión de hoy, que es el análisis del mercado y la cúspide de la ingeniería. Vamos a ir de compras. Vamos allá. Ya se ha cubierto la física del desgaste, el peligro magnético y las estrictas reglas de configuración. Ahora es el momento de ver cómo la industria resuelve todos estos problemas, escalando desde opciones pragmáticas y solventes hasta un ultralujo que parece directamente extraído de una novela de ciencia ficción espacial. Empezando por la franja que define al coleccionista serio, la gama media-alta, que oscila entre los 200 y los 1.000 euros. En esta categoría es donde la ingeniería aplicada brilla con luz propia, sin duda. Destaca profundamente una marca británica histórica, Wolf 1834. Tienen una patente brillante que aborda un problema físico fascinante. Resulta que la inmensa mayoría de bobinadoras calculan las vueltas por día basándose únicamente en el tiempo. Vale. Asumen que si el motor gira 1 minuto, ha dado, digamos, 10 vueltas. ¿Y cuál es el problema exacto de calcularlo por tiempo? Un cronógrafo fabricado en platino macizo pesa muchísimo más que un reloj sencillo de 3 agujas en acero inoxidable. Lógico. Ese peso extra opone más resistencia a la gravedad y frena sutilmente el pequeño motor eléctrico. Si se calcula por tiempo, el reloj de platino dará bastantes menos vueltas reales de las necesarias. Ah, se queda corto. Eso es. Wolf solucionó esto patentando un sistema óptico que no estima el tiempo, sino que cuenta físicamente una a una el número de rotaciones exactas que da el tambor, independientemente del peso del reloj que le pongas. ¡Qué barbaridad!
Es una solución de una elegancia matemática total. En este mismo segmento de precio, el texto también destaca a la firma Barrington y su concepto de escalabilidad a través del sistema Jump. Muy ingenioso también. Del desorden de cables a medida que la colección de un aficionado va creciendo a lo largo de los años. Es una visión a largo plazo estupenda. Pero luego, el mercado da un paso audaz hacia lo que podríamos denominar el lujo técnico, con precios que ya rondan entre los 1.000 y los 5.000 euros. Aquí reina la ingeniería de la eficiencia extrema. La marca Swiss Cubic, por ejemplo, fabrica unos pequeños cubos de aluminio anodizado con motores suizos de tan bajo consumo que garantizan 3 años completos de rotación continua utilizando únicamente 2 pilas alcalinas estándar. Lo cual, según explica la guía maravillosamente, no es un simple capricho de diseño. Esa autonomía sin cables es una característica absolutamente vital para poder mantener estos dispositivos girando dentro de las oscuras y herméticas cajas fuertes de los bancos, donde, lógicamente, no hay enchufes en las paredes. Claro, no vas a pedirle al director del banco que te pase un cable alargador. Exacto. Es ingeniería pura al servicio del ocultamiento. Y en esta misma liga de lujo técnico compite Orbita, con su sistema patentado RotorWind, que propone un acercamiento radicalmente distinto al movimiento. El sistema de órbita es mecánicamente bellísimo, por su simplicidad. En lugar de forzar un motor eléctrico a girar el reloj en círculos perfectos de 360 grados ininterrumpidos, utilizan un principio de masa y gravedad. ¿Cómo funciona eso? Un pequeño pulso eleva suavemente el tambor donde descansa el reloj y luego simplemente lo deja caer en caída libre controlada. Esto provoca que el reloj oscile y se balancee como un péndulo. O sea, recreando de manera casi exacta el vaivén orgánico, caótico y natural del brazo humano al caminar por la calle. Exactamente. Es un acercamiento mucho más amable y natural con los engranajes. Pero a ver, si toda esta tecnología parecía sofisticada, el tramo final de la guía de Mascarau nos sumerge de lleno en el ultralujo, con mayúsculas. Hablamos de instalaciones que superan los 10.000 euros y, francamente, no tienen límite de precio. Marcas como Bouven & Sorweg construyen gigantescas vitrinas blindadas, envueltas en cuero cosido a mano, integrando cristales espía de 2 vías. Parecen sacadas de una película de James Bond. Totalmente. Parecen espejos opacos hasta que un sistema de iluminación LED interior se enciende lentamente para revelar los relojes. Incorporan hasta sistemas activos para controlar la humedad y proteger las esferas antiguas. Y la cima absoluta de la extravagancia técnica en este sector son los dispositivos cinéticos. El Gyro Winder de la casa alemana Döttling, por ejemplo, implementa tecnología giroscópica desarrollada originalmente por la NASA para el entrenamiento de astronautas. La NASA, fíjate. Sí. Hace rotar el reloj suspendiéndolo en el aire, girando libremente sobre 3 ejes de rotación simultáneos en un baile hipnótico increíble. O el Bernard Faber Planet, que son unos anillos de metal pulido que pivotan sobre sí mismos pareciendo un sistema solar en miniatura con oscilación planetaria, cubiertos por una campana de cristal soplado a boca. Es que, llegados a este punto, resulta evidente que la bobinadora ha trascendido por completo su función utilitaria original. Ya no se trata de una simple herramienta para mantener los aceites fluidos o la fecha correcta en su sitio. Se ha transformado en una escultura cinética de vanguardia, en una vitrina viva concebida para rendir el más alto homenaje visual a la máquina que alberga en su interior. Una obra de arte que guarda otra obra de arte. Es asombroso detenerse a pensar que un armario blindado de Bouven & Sorweg se diseña y prueba rigurosamente para funcionar durante 30 años de forma ininterrumpida. El supuesto guardián de seguridad ha evolucionado hasta volverse tan complejo, fascinante y costoso como el propio objeto de lujo que tiene la misión de custodiar. Llegados a este punto, y habiendo recorrido toda la guía, yo creo que la conclusión práctica queda bastante nítida. A ver, resúmenos. Si solo se posee un reloj automático sencillo o una pequeña rotación de piezas básicas, invertir en estos sistemas no es una necesidad mecánica real. Se puede vivir sin ellos. Claro. Sin embargo, si se tiene la fortuna de albergar relojes con altas complicaciones, como calendarios perpetuos o mecanismos que requieran un ajuste tedioso, las bobinadoras se revelan como guardianes mecánicos vitales. Imprescindibles, vaya. Eso sí, demandan ser utilizadas con un rigor casi clínico, exigiendo escudos magnéticos de mu-metal, respetando estrictamente los límites de vueltas por día y configurando con exactitud la dirección de carga del rotor.
Esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestro recorrido de hoy. A lo largo de este análisis hemos desgranado cómo la industria relojera destina recursos de ingeniería verdaderamente abrumadores, aplicando escudos antimagnéticos, aleaciones exóticas, sistemas ópticos de conteo y giroscopios espaciales. Y todo este inmenso esfuerzo tecnológico se despliega con un único propósito: mantener el tiempo mecánicamente vivo, latiendo sin cesar en la más absoluta oscuridad, dentro de una caja fuerte de acero, sin que ningún ojo humano lo mire ni lo necesite durante décadas enteras. Esto plantea una pregunta importante, y es una reflexión final profunda. A la luz de todo este despliegue monumental, cabría preguntarse, ¿acaso la verdadera obsesión detrás de este ultralujo no es proteger los engranajes del reloj del desgaste, sino más bien alimentar nuestra persistente ilusión humana de que, con la tecnología suficiente, podemos congelar, atrapar y mantener en marcha el flujo del tiempo mismo, controlándolo a voluntad en una caja fuerte, incluso cuando no estamos presentes en la habitación para ser testigos de su paso? Una reflexión final absolutamente evocadora. Ojalá la próxima vez que se observe el movimiento hipnótico de la esfera de un reloj mecánico o el giro silencioso del dispositivo que lo custodia, se haga con una nueva perspectiva de asombro ante el milagro de esta ingeniería microscópica e incesante. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión detallada. Hasta el próximo análisis profundo.